comienzo, saludos Susana, buenas tardes. Ella viene de Morelia, Michoacán, en México. Saludos, saludos Susana. Vamos a ir dando comienzo entonces a nuestra sesión. Le damos la bienvenida a todos a COVID-19 ECO para América Latina de prevención y control de infecciones, que es la sesión que tenemos ahora los martes, ¿verdad? Antes de comenzar, como siempre le comentamos, es importante, ¿verdad?, que reconozcan que el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los participantes, así que si su conexión se lo permite, siempre le pedimos que prendan su cámara si es que tiene acceso a una y es posible, y su micrófono debe mantenerse en silencio durante la sesión, a menos que los facilitadores pues le llamemos. Por favor, utilice el cuadro del chat para enviar las preguntas al equipo central y nosotros, como le comenté, haremos todo lo posible por contestar a todas sus preguntas antes de que finalice la sesión. De todas maneras, ¿verdad? Si en algún momento no podemos responder a sus preguntas, es importante que se unan a nosotros a otras futuras. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite, y nuestro bibliotecario digital estará proporcionando diferentes enlaces que pueden utilizar de recursos a través del chat, al igual que la evaluación de esta sesión, que es bien importante que la completemos antes de que culmine la sesión. Así que le damos la bienvenida. Les recordamos que por favor continúen invitando a sus colegas a nuestras sesiones. Más adelante le vamos a estar diciendo, ¿verdad?, las diferentes fechas de las sesiones que tenemos. Y continuamos entonces con Elsie. Bueno, déjenme compartir la pantalla. Quiero hablar el día de hoy sobre no quiere entrar en modo de presentación, ahí va. Está lento. Queremos hablar sobre los centros de envejecientes, asilos, centros donde hay congregación de personas mayores, trabajadores, y cómo lidiar con esta situación de pacientes infectados o trabajadores infectados, qué es lo que debemos hacer, que tengamos un diálogo sobre esta situación. Parece que no me cargó. A ver, ¿qué pasó? No se ve, ¿verdad? No. ¿Puedes tratarlo de hacer share otra vez? Déjame tratar nuevamente porque la tengo, ok. Share. Ok, yo la veo, me avisan si ustedes la empiezan a ver. Sí, ya está. Ok, perfecto. Sí, bueno, sí. Si va a pasar ahora o no va a querer. Esto pasa. No quiere avanzar. Bueno, quizá voy a pedirte entonces que la compartas tú porque no me quiere avanzar. I'm gonna stop sharing. Si la puedes compartir, por favor, porque no me quiere cargar. A ver, voy a tratar una vez más. A ver si quiere cargar. Ok. ¿Se ve en la pantalla ahora? Ya me Sí. está funcionando. Qué bueno. Ok, bueno. Pues al igual que la vez pasada, quiero empezar con una discusión de un caso. Es muy importante como parte del modelo ECO que nos enfoquemos en esto. Quiero invitarles a todos a que con su trabajo o el trabajo de sus compañeros puedan apoyarnos con esto. La presentación de casos se puede hacer con un grupo formal y diapositivas, tanto como simplemente llenando una forma que nosotros le hacemos disponible para que pueda presentar su caso. Puede ser en las sesiones de los lunes, los jueves, o cuando estemos
lanzando estas otras iniciativas de ECO, como de control y prevención de infecciones, también son bienvenidas. En este caso les presento una señora de 97 años de edad. El miércoles 11 de noviembre presenta síntomas de dolor de garganta, confusión y cambios en su comportamiento. Entre los datos sociales y de posible exposición, vive en un pequeño centro de envejecientes de 8 residentes y comparte habitación con otra compañera, una residente más, con 2 camas por dormitorio. El jueves 29 de octubre, a su hija la recogió y la llevó a una clínica para pasar consulta con su médico de cabecera. Era una cita de seguimiento para con su médico en persona. El siguiente día recibieron una llamada del Departamento de Salud de rastreo de casos notificándoles una exposición directa de la paciente y su hija a un caso confirmado positivo de COVID-19 en la clínica. No se le, como es común en esta situación, pues no se le va a decir quién es la persona, si fue el doctor, si fue la enfermera, si fue la recepcionista, o sea, no se sabe quién fue o qué tan larga fue la exposición, pero fue una exposición directa. Entonces, la paciente y su hija se sometieron a una prueba rápida de antígeno y una molecular de PCR el siguiente día, el sábado 31 de octubre, y arrojaron negativo a la prueba rápida. Se esperaría entre 4 o 5 días más para los resultados de PCR. En algunas ocasiones se tardan más, depende del laboratorio donde se trabaja. Algunos laboratorios entregan más rápido, otros se tardan más. Bueno, ella cabe agregar que tanto la señora como su hija estaban utilizando una mascarilla de tela cuando asistieron a esa cita. ¿Cuál es la situación del residente del centro donde está viviendo la paciente? Hay personal de cuidado dividido en 2 turnos, un turno de 12 horas de día y 12 horas de noche. Hay más personal en el día que en la noche, y el fin de semana el personal es diferente que el personal durante la semana. Entonces hay un personal que trabaja solamente los fines de semana y un personal que trabaja de lunes a viernes. Y igualmente dividido en 2 turnos. Hay una persona que se encarga de la cocina y de preparar los alimentos y otra empleada de la limpieza que también está presente. También hay una enfermera presente que visita el centro un día por semana y a veces más seguido según la necesidad de tratamientos específicos o situaciones que se presenten en el centro, ¿no? Según la necesidad. Cada residente da seguimiento fuera del centro con sus propios médicos y es común que los familiares apoyen con estas visitas para llevar a las diferentes citas a sus familiares. Existe una habitación disponible para aislamiento, pero no tiene ventana. Existen 3 baños, uno para el personal de trabajo y 2 compartidos para los residentes. Una sola área de cocina y una sola área de comedor. Entonces, vamos a empezar con esta parte. ¿Qué recomendaciones darían hasta este momento, hasta este punto? ¿O qué preguntas más tienen ustedes sobre hasta el momento la información que se ha provisto? A ver si me ayudas ahí a monitorear el chat, Denise, pero también pueden abrir su micrófono porque este es un intercambio, ¿verdad? Aquí estamos todos para participar y ofrecer también nuestras recomendaciones. Estamos aprendiendo todos, así que aquí les pongo yo algunas preguntas, ¿no? Pero para guiar, pero pueden ser diferentes si tienen alguna pregunta en otra área, háganlo saber o qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué recomendaciones creen que hay que hacer? ¿Qué aislamiento, cuarentena, qué pruebas?
Sí, Irsa nos comparte, ¿verdad? Que empezando el hisopado, ella entiende que fue muy temprano en el periodo de incubación, al segundo día de exposición, y está preguntando que si hubo otros sintomáticos en el hogar. En el hogar no había ningún otro sintomático, ni trabajadores ni pacientes. No había síntomas para nada. Así que Susana nos comparte de igual manera, ¿verdad? Que debe haber aislamiento a todos los que estuvieron expuestos durante este periodo. Susana y ¿verdad? Itza pueden abrir sus micrófonos en confianza si quieren, por lo menos una a la vez para poder escucharnos todos. Marisela también está compartiendo preguntando que si la paciente tiene alguna comorbilidad de riesgo. Si quieres, Elsie, contestará la pregunta de Marisela. Sí, vamos a ver aquí. Las comorbilidades de riesgo, la historia de la paciente es de hipertensión, de diabetes tipo 2, dependiente de insulina. Se le habían parado sus medicamentos hacía un tiempo ya porque habían encontrado la presión baja y la paciente había tenido una caída. Pero esto fue ya varios meses, no es nada reciente. No hubo ninguna fractura con la caída ni nada, pero se le hizo un ajuste y actualmente la paciente no estaba con ningún medicamento para la presión, pero sí estaba tomando insulina basal. Ese era su único medicamento y tenía Tylenol, un antipiréctico que se utiliza aquí muy comúnmente para los dolores de los viejitos cuando hay reumatismo, ¿se dice? No estoy segura de la palabra en español, pero cuando tiene algún dolor o fiebre o algo así, ese era según necesario, no a diario. ¿Qué más? Nos decían que había que, las personas expuestas, hablemos de eso. ¿Quiénes son las personas expuestas? Regresamos aquí a esto. ¿Haríamos qué? En primer lugar, ¿habría aislamiento? ¿A quién aislaríamos? Ella entiende que los expuestos son todos, Elsie. Entonces, José García quisiera saber si los últimos, fueron los familiares a visitar y posibles asintomáticos entre familiares y cuidadores, ¿verdad? Aquí tenemos que observar muchos factores entre todos los que estuvieron en contacto con la paciente y todo en estos momentos entre la salida, el posible contagio y ¿verdad? Y todos los que están expuestos. Pero queremos que abran los micrófonos, no sé por qué están tan tímidos hoy. Vamos a compartir. José, si quieres abrir el micrófono, no sé si tengas acceso a un micrófono. Sí, buenas tardes. Hola, José, saludos. Saludos desde México. Bueno, lo que yo decía, mi pregunta es la siguiente, saber quiénes fueron los últimos, bueno, yo propongo, quiénes fueron los últimos familiares en visitar al paciente. Y también mi pregunta es, yo creo que quizás sería viable considerar que probablemente, ya sea entre los familiares que visitan el centro o entre las personas que trabajan en los cuidadores, hubiera la posibilidad de pacientes. No escuché muy bien esa última parte. Sí, Okay. José, disculpa. Ajá. Sé que se fue el micrófono. Sí, no se preocupen. Sí, a veces tengo problemas de micrófono. Bueno, mi pregunta ¿es viable considerar pacientes asintomáticos entre los familiares que visitan el centro o entre los cuidadores que trabajan? Sí. Es viable, es posible. Y esto creo que es muy importante, se me fue otra vez la presentación, pero esto es muy importante para cuando vamos a ver esto y muy seguido lo vemos, que estamos viendo un antecedente de posible exposición y
nos enfocamos solamente en ese antecedente de posible exposición. Entonces, la paciente sí fue a la clínica, había una persona que dio positivo que tuvo contacto directo con la paciente, eso se lo informó el Departamento de Salud. Sin embargo, no debemos enfocarnos solamente en esto. Tenemos el CDC nos recomienda una vigilancia en los centros de envejecientes en el cual se cree un plan de pruebas para un plan de monitoreo de trabajadores y residentes que se va a hacer con cierta frecuencia y claro, aquí va a depender también a qué tienen acceso, ¿no? En los diferentes lugares, países, ciudades. Si tienen acceso a las pruebas moleculares, si tienen pruebas rápidas de antígeno que se puedan hacer, pruebas de saliva, o sea, el plan va a depender también grandemente de qué es el acceso que hay en el lugar, pero debe haber un plan. Y la recomendación es que si los casos, la incidencia de casos es baja, pues si tenemos, por ejemplo, un porcentaje de positividad de menos de 5%, entonces el plan va a seguir ciertos reglamentos que podría ser una prueba a todos los residentes y a todas los trabajadores una vez cada 2 semanas. Si el porcentaje de positividad sube a más del 5%, se deben hacer esas pruebas semanal. Si el porcentaje de positividad sube a más del 10%, esas pruebas deben de ser hechas 2 veces por semana. Entonces, las pruebas y el plan tiene que ir también de acuerdo a cómo está la transmisión en la comunidad, porque estos trabajadores pues salen y entran y están expuestos en su comunidad igual que el resto de la población y pueden traer algo. Así que es muy importante. Ahora, no sé, quizás déjame volver a tratar a ver si sube, que parece que se había... Ahora yo pregunto, ¿verdad? ¿Hay algunos, no sé, en otros países que tengan algún reglamento, algunas restricciones en cuanto a las visitas y las salidas que tienen ¿verdad? Estos centros, para saber si hay algo diferente? Acá en Puerto Rico, por lo menos lo que son los centros de envejecientes, no se permiten las salidas ni las visitas. Así que han tenido que ser un poco creativos, más a nivel de llamadas telefónicas, a nivel de videoconferencias para poder uno ver a nuestros familiares. No sé qué otro, ¿verdad? Si alguien quiere compartir algo diferente que estén haciendo en su... Claro, irse adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas noches a todos y todas. Aquí en Panamá es similar, como dice Denise, allá en Puerto Rico, las visitas de los familiares están suspendidas a los hogares o albergues, como nosotros le llamamos, de ancianos. Solamente algunos que tienen vidrios lisos, los familiares van y los saludan del otro lado del vidrio. Generalmente la comunicación es por telellamadas. Y lo que yo me imagino que harán en todas partes es que los trabajadores que obviamente tienen que entrar y salir y serían algo de riesgo, tienen que hacer todas las medidas de bioseguridad, llegan al lugar, se tienen que bañar y cambiarse, ponerse todo su equipo de protección personal. Y era lo que quería preguntarle a él, si no, yo entiendo que siempre vamos a tener el riesgo de que los trabajadores lleven la enfermedad al albergue. Pero en teoría, si el trabajador usa su equipo de protección personal y cumple las medidas de lavado de manos, y eso no debería afectar a los residentes, igual que nosotros los trabajadores sanitarios. O sea, siempre va a haber un riesgo. Yo sé que nunca vas a poder cubrir ese riesgo, pero en teoría, si usted tiene su mascarilla, la que use, usted está protegiendo a su paciente o en este caso al residente. Entonces, deberían ser lo que menos deberíamos pensar en los trabajadores y en poco que alguien lo preguntó en el chat, si todos los que viven en la residencia usaban la mascarilla permanentemente. Eso también sería importante saberlo.
Mira, Y es interesante porque los síntomas empezaron al día 14 prácticamente, en lo que ya sabemos es que como que ya no dice riesgo, porque si fue el 29 y los síntomas empezaron el 11, casi el día 13 y 14, y eso es lo que hace pensar un poco, pero por la edad, la señora también es una señora que tendremos que ver su inmunidad cómo está, solo por la edad que tiene puede tener un cuadro distinto, así que está muy interesante este caso para identificar la fuente. No vamos directamente a la clínica, pero hay otros riesgos como él se estaba explicando. para responder a su pregunta, Itza, y muchísimas gracias por traer esa pregunta. Estoy compartiendo este slide porque la pregunta que me llama mucho la atención, la parte de la pregunta que me llama mucho la atención es si los trabajadores de salud están siguiendo todas las guías, ¿verdad? Y utilizando el EPP apropiado, no deberían transmitir la infección. Cuando estamos hablando de lugares de congregación, ya sea cárceles, escuelas, centros de envejecientes, y en este caso los centros de envejecientes, pues con una comunidad más vulnerable aún, esto pues hay que considerarlo más. Si ustedes ven aquí, mis disculpas que esto está en inglés, pero si ustedes ven aquí el EPP está en la parte de abajo de la jerarquía de los controles. Para poder mantener cuáles son las estrategias más y menos efectivas. Todas estas son necesarias, pero el EPP está abajo de la pirámide en cuanto a la estrategia con mayor efectividad. Y en lugares como los hospitales, donde el personal está acostumbrado a utilizar este EPP con una precaución alta, con diferentes enfermedades, muchas veces tienen ya más experiencia en este uso, tienen más acceso a estos materiales, pues puede ser que esto sea un poco más efectivo. Pero en cuanto a la jerarquía de control y la efectividad, el EPP lo tenemos abajo. El cambiar la forma en que las personas trabajan está arriba de eso. Y una de las cosas más efectivas es, no estoy segura si esta es la palabra en español, vi la traducción, decía cohorte. En inglés es cohorting, o sea, formar equipos y asignar un equipo de trabajo específicamente para trabajar con las personas que están infectadas, un equipo separado para las personas que están sospechosas de estar infectadas y un equipo de trabajo para las personas que no se sospecha infección. El aislamiento de las personas, ven ustedes que está mucho más arriba. Eso, entre las estrategias y de mantener este control y prevención, está más arriba. Y claro, reemplazar o remover el peligro, ¿no? Pero no siempre es posible. O sea, a veces es posible y podemos sacar a la persona, si es un trabajador, pues se le puede mandar a la casa y no regresar hasta que ha pasado su periodo de infección. Pero muchas veces con los residentes no tenemos esa disponibilidad de poder removerlos del lugar porque no tienen muchas veces a dónde ir o no tenemos otras opciones. Algunos de ustedes sí han formado otras opciones, como me contaban algunos de que han desarrollado hoteles o han hecho disponibles hoteles, ¿no? Para poder aislar a personas que no tienen esta posibilidad de hacerlo en sus casas. Pero sí, yo no estoy diciendo que el EPP no es importante, es sumamente importante, pero no es la parte que más va a proveer protección. Es una parte solamente. Entonces, el control de prevención de infecciones va mucho más allá. Tenemos en la parte de abajo de la jerarquía de controles en qué es lo que nos va a mantener esos residentes seguros y el personal seguro, el EPP. Bueno, déjenme terminar esta parte. Quería enfocarme un poquito en las pruebas porque
hay mucha confusión todavía y aquí hemos traído un par de presentaciones. Si se acuerdan, tuvimos a la licenciada del CDC de Centroamérica representando uno de los ecos que se están haciendo en Centroamérica también por medio del CDC. Ellos hacen un eco de laboratorios y nos explicaba lo de las pruebas, pero todavía hay mucha confusión en el personal de salud. Entonces, una de las cosas que nos reportaron este personal de salud fue que había un seguimiento del Departamento de Salud con, a ver si me quiere esto pasar, con pruebas serológicas que se hacían cada 2 semanas a todos los residentes. Entonces, la enfermera del centro se sentía muy segura de que no fuera necesario hacer las pruebas a todos los residentes, como ustedes recomiendan, y que es apropiado en este caso, porque había una serología negativa que ella asumía se reportaría si había algún positivo. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado y educar al personal de salud y a los cuidadores que trabajan en estos centros en la diferencia de las pruebas y qué es lo que son pruebas de vigilancia y por qué las pruebas de vigilancia no son apropiadas para poder diagnosticar casos o hacer un seguimiento cuando hay una exposición de un paciente o un trabajador a una persona infectada. Entonces, tengo allí pues la definición del CDC de lo que es una exposición directamente, pues tiene que ser estar directamente con menos de 6 pies de distancia la persona que está infectada, no tener que ser por más de 15 minutos, etcétera. Bueno, tienen ahí las guías y ya hemos hablado de eso antes con lo que es la definición de exposición del CDC, pero es muy importante que eduquemos al personal. Todavía hay bastantes médicos que están ordenando pruebas serológicas de anticuerpos para pacientes cuando verdaderamente lo que necesitamos es hacer un diagnóstico y detectar infección. Estas pruebas se están haciendo, en muchos ministerios de salud las están haciendo en diferentes puntos de la población como parte de su programa de vigilancia. Pero el programa de vigilancia no es apropiado cuando hay una sospecha de un caso o una exposición. Esto ya aquí tenemos que buscar el hacer un diagnóstico y tienen ahí también, Jackie le está poniendo en el chat, lo que son las guías del CDC para las pruebas de empleados, para las pruebas de personal en centros de envejecientes, residentes en centros de envejecientes y otros contactos cercanos. Tenemos que diferenciar las pruebas de detección directa, monitoreo y la vigilancia. Entonces, lo más importante en este caso es que la recomendación es que cada centro tenga un plan de monitoreo, tanto para los residentes como para el personal de trabajo. Y esto debe incluir un monitoreo de síntomas cada vez que tiene que ser un monitoreo activo, no pasivo, que para otras industrias se acepta un monitoreo pasivo. Por ejemplo, si son trabajadores que están trabajando en tiendas o en el comercio, ahí pues ellos mismos pueden reportar sus síntomas. Para estos centros, el monitoreo debe ser activo, lo cual significa que al llegar al trabajo tiene que haber una persona haciendo las preguntas sobre sus síntomas y tener visuales, tener pósters de todos los síntomas, porque sabemos que es una lista grande. Muchas veces las personas no lo asocian con síntomas de COVID, ¿no? Todo el mundo sabe que
la fiebre, los síntomas respiratorios, pero muchas veces los síntomas son más leves y las personas tal vez no los asocian. Entonces es muy importante hacer un monitoreo de síntomas y la toma de pruebas. Si la toma de pruebas según el nivel de positividad se está haciendo, digamos que el nivel de positividad es bajo y se están haciendo pruebas cada 2 semanas. Entonces, esas pruebas se tienen que recolectar en todo el personal y todos los residentes el mismo día. Muchos lugares han adoptado en su plan que hacen unas pruebas a los residentes una semana, al personal otra semana. Eso no funciona. Las pruebas se deben de recolectar en un lapso de 24 horas para todos, incluyendo los vendedores, en este caso, incluyendo esa empleada de la limpieza, incluyendo la empleada de la cocina, incluyendo la persona que si tienen a un delivery que le llevan la comida y hay alguien que llega a dejar esos alimentos, esa persona también. Toda persona que tenga contacto tiene frecuente, que está proveyendo un servicio o llevando cosas al centro, tiene que tener esas pruebas. Se los presentamos la vez pasada con el caso de Puerto Rico de las cárceles. ¿Por qué Puerto Rico no ha tenido ningún brote en sus cárceles? Porque han adoptado este plan de monitoreo estricto que incluye pruebas hasta para esos vendedores. Y esas pruebas, recuerden, se recolectan en un lapso de 24 horas, no unas un día y otras otro día. Ok. Entonces, ¿qué pruebas vamos a hacer? Bueno, depende de qué es lo que tiene usted acceso, pero tienen que ser pruebas de detección directa, ¿verdad? PCR ideal, si usted tiene acceso a esto. Ahora, cuando hablamos de pruebas de antígeno, si la prueba de antígeno es negativa, tiene que mandar a confirmar con un PCR. Si la prueba de antígeno es positiva, no es necesario mandar a verificar con el PCR, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pero ¿qué pasa? Que tenemos que ahorrar los recursos. Entonces, estas son las guías. Si es negativo, lo confirma con PCR. Si es positivo, no es necesario confirmarlo. Y educar al personal sobre las pruebas de vigilancia, que son estas pruebas que llegan a hacer el Departamento de Salud y por qué las hacen, ¿no? Para que no estén pensando que esta es la forma en que sus residentes y sus trabajadores se van a mantener seguros. Bueno, vamos a abrir, creo que ya me pasé bastante del tiempo, pero vamos a abrir para preguntas. Voy a dejar de compartir. Y tenemos más preguntas. José estaba compartiendo en cuanto a la utilización del EPP, que, ¿verdad? Sí, está en la pirámide, ¿no? Y es una de las, como quien dice, las menos que se necesita, porque hay otras barreras que debemos tomar antes de llegar al EPP, pero cuando se utiliza el EPP, pues es importante que la persona sepa utilizar el EPP, y lo hemos hablado en otras sesiones. Dimos un taller, ¿verdad?, de cómo se debe utilizar el EPP, la manera efectiva de utilizarlo, la desinfección de los mismos, tratar de limitar la reutilización de algunos, ¿verdad? Si es posible, pues no reutilizarlo. Esto va a depender de cuántos recursos que tengamos disponibles, y ¿verdad? Sabemos todos que en estos momentos pues eso es bien difícil, pero el estar tocando la mascarilla, el estar rascándose los ojos, el estar quita y pon, a dónde yo me estoy dirigiendo, en qué escenario yo estoy moviéndome con el EPP puesto, pues esto aumenta, ¿verdad?, el posible contagio. Así que esos puntos de no es tan solo utilizar el EPP, sino es cómo utilizarlo y saber utilizarlo de la manera más efectiva posible, y ese lavado de manos que siempre recomendamos, es sumamente importante. Así que sí, José, entendemos tu punto, ¿verdad? Y definitivamente cada centro debe tener sus protocolos, esas guías. Conocemos, no sé si en sus áreas, ¿verdad?, esto sea algo usual, que cuando van a los comercios le toman su información, saludos, el nombre, la hora en la que llegaron, le toman la temperatura,
le preguntan si se sienten bien. Hay unas preguntas de síntomas, lo he visto que lo toman en libreta, lo he visto que lo toman a través de una aplicación y marcan, ¿verdad?, las preguntas si tienen o no tienen síntomas. Hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. Así que compártanos acá, compartan con nosotros qué estrategias están utilizando en los diferentes escenarios que nos encontramos cada uno de nosotros, ¿verdad?, para minimizar y para conocer cómo se están trabajando en diferentes lugares. ¿Alguien que quiera comentar, por favor? Y mientras ellos están comentando, bueno, si alguien quiere puede abrir su micrófono, que aquí estamos en un diálogo, pero voy a compartir otra cosa sobre el EPP y las guías que nos da el CDC para el reuso de EPP. Tenemos esta guía que tenemos el verde, amarillo y el rojo. El verde es el uso de capacidad convencional. O sea, sabemos que las N95 son desechables, son para un solo uso y después de cada paciente se deben desechar. Lo mismo todo lo que es el EPP desechable, ¿no? Las batas, los guantes, las mascarillas quirúrgicas. Ahora, las otras áreas de capacidad a que podemos llegar, tenemos el plan de la capacidad de contingencia. Contingencia es cuando ya no tenemos no tenemos suficiente EPP para poder desecharlo después de cada uso, como es lo normal que se debe hacer. Y nos provee estrategias que pueden ser utilizadas para durante estos periodos que se espera que haya escasez, ¿no? El lado rojo es el método de capacidad en crisis. Entonces, el reuso de N95, de otras mascarillas, de batas, es solamente permitido cuando estamos en una capacidad de crisis, cuando verdaderamente ya hemos agotado todas las opciones posibles, que no solamente los vendedores que normalmente nos vendían el EPP, sino que se ha buscado por todas partes, se ha buscado con el Departamento de Salud. O sea, al momento en que usted va a entrar en una capacidad de crisis y el CDC le da guías para estas estrategias, ahí es donde encontramos algunas de las guías que les compartíamos, no solo en estas sesiones, pero en las otras, en donde hay se pueden desinfectar las N95, el método de reuso, ¿no? Cuando se pueden dejar en una bolsita de papel, reusar 5 días después, que si no tiene usted acceso a un sistema para desinfectarlas. Y todas estas son estrategias de capacidad en crisis. Entonces, pero antes de llegar allí tenemos que haber agotado, creo que es la palabra, ¿no? Agotado todos los demás recursos disponibles, incluyendo a veces hasta organizaciones sin fines de lucro, ONGs que nos puedan apoyar con esto. Entonces, y tener mucho cuidado con cómo vamos a presentar estas opciones a nuestro personal para que puedan tener el reuso bajo un protocolo con mucha exigencia de cuidado cuando se van a quitar y se van a poner nuevamente ese EPP, especialmente al momento de quitarse, lo que es cuando más peligro hay de infectarse. A ver, ¿tenemos alguien que esté compartiendo? Nos dicen que en muchos centros comerciales, nos dice José eso, en muchos centros comerciales, incluso en los mercados populares, se solicita traer cubrebocas y aplicar en las manos, así es. Sí, eso es verdad, yo creo que es algo que ha funcionado bastante. Ya por lo menos acá, también es obligatorio el uso del cubrebocas o de la mascarilla, como le conocemos acá,
cuando sales, al salir de tu casa. En muchos sitios también solamente están permitiendo el acceso a solamente un miembro de la familia o dos, dependiendo del lugar que sea y la capacidad que tenga el lugar. Así que tampoco es, ¿verdad? Dependiendo del escenario, se han tomado diferentes recursos para manejar esta situación. El Estado por lo menos ha comenzado a hacer pruebas gratis en diferentes puntos de la isla. Puerto Rico es una isla, ¿verdad? Para aquellos que no conocen. Así que en diferentes puntos de la isla han comenzado a hacer pruebas gratis a toda la población en general. Y de ahí se ha identificado, ¿verdad? Que muchas personas han salido positivos y son totalmente asintomáticos. Así que por eso es la importancia de poder tomar estas medidas de precaución. Por eso esta es la importancia de, como estaba mencionando ahorita con el caso, de identificar, ¿verdad? Que alguien lo trajo. ¿Es posible que a uno de los familiares haya sido positivo y no tuviera síntomas? Sí, claro que sí, definitivamente. ¿Verdad? He conocido casos de otras personas y casos personales en donde básicamente me siento bien, pues déjame hacerle el cumpleaños, qué sé yo, a mi sobrinita, a la nena, invité a mis familiares más cercanos y de momento, me tuve que hacer la prueba porque un compañero de trabajo salió positivo y como protocolo me hago la prueba, yo toda la familia absolutamente positiva, todos asintomáticos. Entonces vamos a hacer un rastreo. ¿A qué lugares asistieron esas personas? ¿Cuáles fueron sus contactos directos en todo ese tiempo en el que ellos entendían que estaban, ¿verdad?, negativos y finalmente salieron positivos sin síntomas? ¿Ven? Así que hay diferentes escenarios, nos podemos encontrar con tantas cosas diferentes y como, igual que los síntomas, comenzamos con 2, 3 síntomas y ya, ¿verdad? Vamos por un número de síntomas. ITSA está compartiendo él sí también que en Panamá el uso de mascarilla es obligatorio a nivel nacional, así que ya sabemos que en Panamá también. Y en todos los negocios y lugares de atención al público se toma la temperatura al ingresar y es casi obligan a higienizarse las manos con alcohol o gel antes de entrar. Y en metro también exigirán usos de caretas. Así que sí, son muchas, ¿verdad?, estrategias y medidas de seguridad que estamos tomando en diferentes lugares. Espero, ¿verdad?, que en muchos otros lugares estén haciendo lo mismo. De igual manera, si en tu lugar, en tu escenario, en tu país, están haciendo algo diferente, por favor, abre el micrófono y comparte con nosotros. Nos gustaría saber también si tenemos el acceso, ¿verdad? Son recomendaciones que podemos hacer escuchando unos de otros, cómo podemos trabajar todo esto, ¿verdad? Se nos están afectando los trabajos, se están afectando las clases de los niños. En muchos lugares todavía no tenemos a los niños en las escuelas que abrieron, tuvieron que volver a cerrar en otros lugares, pero en algún momento tenemos que volver no a la normalidad, sino que tenemos que aprender a trabajar a ver cómo vamos a manejar toda esta situación. Mucha gente está esperando a lo mejor la vacuna, ¿verdad? Cada cual tiene su opinión, pero yo creo que con o sin vacuna todos debemos, ¿verdad?, tomar medidas desde ahora y no esperar a ese punto. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Ya no nos queda tanto tiempo, pero nos gustaría, sé que el tema es interesante y hay muchos puntos de controversia, pero nos gustaría escucharlo. Itza, hola. Sí, yo quería compartir algo relacionado a lo que es el control de las visitas y la situación que estamos viviendo, y creo que la mayoría de todos los que trabajamos en salud igual, que las visitas a los pacientes están prohibidas en los hospitales, a los pacientes hospitalizados. Y no solo los pacientes COVID, sino todas las visitas en todos los centros públicos y privados. En algunos centros, y ha sido dificultoso, y la verdad que es un gran estrés. Yo he tenido un familiar reciente hospitalizado y no es fácil. Y aun cuando uno es médico, que siempre conoce a alguna enfermera, algún médico, alguien que le hace una información. Esta es una situación bien difícil que hemos enfrentado y se han utilizado distintas estrategias para poder notificarles a los familiares la situación de sus pacientes. En la Caja de Seguro Social tienen un sistema de teléfonos para que según el área de hospitalizado del paciente o el hospital llamen. Lo que hay siempre queja porque no se consiguen los teléfonos. En mi hospital, que es un hospital mucho más pequeño de segundo nivel, lo que hicimos es, tenemos team de notificadores que se llaman de lunes a viernes a los familiares después de las 10, 11 de la mañana, después que los médicos pasan visita y se hace el reporte.
para dar la situación, y PRN obviamente en alguna situación crítica cuando haya que intubar un paciente, pasarlo a intensivo o cambiarlo de hospital. Y esto ha sido bastante dificultoso, todo el mundo no está satisfecho de cómo se le da la situación. Es muy difícil para un médico que no es tratante dar la situación de un paciente cuando le escriben signos vitales y alguna que otro dato. Y los familiares quieren como saber mucho más. En el sector privado tengo entendido, no trabajo en el sector privado, que dejan que un familiar quede acompañando al paciente, pero le hacen el PCR antes de entrar y no puede salir. O sea, queda hospitalizado igual que como el paciente cuando está en la patología y no se van hasta el final. La ventaja es que en el sector privado los que están en condición de hablar tienen sus cuartos, la mayoría son individuales o de 2 pacientes con teléfono, y nosotros no tenemos teléfonos en los cuartos del hospital público. Y esto ha sido un gran desafío y todavía hay situaciones de queja y quisiéramos ver cómo lo han enfrentado en otro país para poder nosotros quizás mejorar la parte humana de los familiares que quieren saber cómo están sus pacientes. Yo entiendo que esto ha sido, ¿verdad? Esa ha sido la dificultad a nivel casi, ¿verdad? En muchos países, no sé si decir mundial, pero sí, son los casos que conozco, en definitivo, han entrado, ¿verdad? Por diferentes, a lo mejor nada que tenga que ver con sintomatología de COVID, pero no hay manera de que dejen entrar al familiar en ningún momento. Así que ha sido una situación bien difícil. He conocido personas también que lamentablemente pues han perdido a sus familiares y no los han podido ver. O sea, han ingresado al hospital totalmente solos. No sé cómo han trabajado él, si no sé si conoces otros escenarios. Por lo menos los que yo he conocido, no ha habido manera de que, mira, dándole esas mismas recomendaciones al centro hospitalario, háganme la prueba, déjenme entrar, cuando salga el resultado y me mantengo con ellos. No, ni siquiera eso le han permitido, ¿verdad? En algunos centros. Es bien difícil, entendemos que hay una parte humana, pero, ¿verdad? No sé si conoces de Bueno, otro caso que haya sido diferente. Cuando empezamos la pandemia y no había tanta falta de información, se tenía que llegar a lo más estricto posible para poder tomar las riendas y el control. Sin embargo, a medida vamos avanzando y vamos conociendo más sobre este virus, vamos mejorando en cuanto a nuestra capacidad y acceso al equipo de protección personal. Tenemos que crear planes que puedan estar alineados con la situación local. Si tenemos una positividad muy baja, ¿no? Tenemos pocos casos o estamos pasando por una etapa de pocos casos y tenemos acceso a EPP para que el familiar pueda utilizar en las visitas. Sí, hay muchos lugares que es un plan de reapertura que se hace, así como se hacen planes de reapertura para los negocios, se hace un plan de reapertura para el centro de envejecientes, el centro hospitalario, y se toma en cuenta el acceso, número uno, a pruebas, ¿no? Cuánto tiempo va a tardar en regresarte la prueba. Ahorita en la mayoría de los estados en Estados Unidos no es posible que podamos mantener ese plan porque tenemos demasiados casos y estamos más bien regresando a medidas más estrictas. Pero la pandemia puede llegar en algunos lugares a bajar la cantidad de casos que tenemos. Entonces tenemos que tener un plan de acción, un plan de reapertura, un plan de pruebas, un plan de protección respiratoria para el personal hospitalario, el personal que trabaja en estas instituciones de centros de envejecientes, para poder decir si estamos en verde, esto es lo que se permite. Si estamos en amarillo, porque tenemos más casos, tenemos en la comunidad, porque va todo el termómetro con el que medimos si vamos a movernos en ese plan de verde, amarillo a rojo, es
los casos en la comunidad, la transmisión comunitaria. Ahí es donde vamos a medir qué es lo que podemos hacer, porque es bien inhumano que los familiares no puedan despedirse, por ejemplo, de un familiar que está falleciendo, ¿no? Y muchas veces en los asilos están personas que tal vez no están muriendo de COVID, sino que tienen otras condiciones y ya una edad avanzada y tienen a veces meses que sus familiares no se les ha permitido ingresar. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso y vayamos desarrollando esos planes, porque no todo tiene que ser o negro o blanco. Se puede trabajar esto en un plan de una estrategia según estén los casos de transmisión en la comunidad. ¿Algo otro? Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora. No, nos quedan 5 minutos todavía. Adelante, María. Gracias. Yo les quería preguntar la experiencia que han tenido con la toma de temperatura en el ingreso a los establecimientos que no son establecimientos de salud. Como yo les dije al principio, yo trabajo en una oficina y nosotros tomamos temperatura todos los días, pero hemos tenido casos de personas que han estado dentro de la oficina y han resultado positivos al día siguiente de haber estado con una temperatura normal. ¿Hay alguna experiencia en alguno otro de los países o todavía se sigue implementando esta medida? Perdona, María, ¿te refieres a la toma de temperatura antes de ingresar? Sí, la toma de temperatura con máquinas especiales que están detectando, digamos, con rayos que no se está, o están poniendo pistolitas. Y si esta experiencia en alguno de sus países ha detectado pacientes antes de entrar, porque en mi experiencia no hemos detectado ninguno y hemos tenido gente adentro de las oficinas que al día siguiente han estado positivos. Bueno, voy a empezar. Bueno, voy a empezar yo y pueden también ustedes compartir. Yo les diré que la toma de temperatura es uno de los métodos, no debe ser el único método que se tenga del monitoreo de personas que entran a un establecimiento. Si son empleados, debe haber un monitoreo activo también de síntomas, y sabemos que van a haber asintomáticos que siempre no se van a agachar, no se van a poder atrapar en ese monitoreo, pero también no a todos les da fiebre. Tenemos un porcentaje de pacientes que pueden desarrollar síntomas y no fiebre. Así que esa es cosa. ¿Alguien más que quiera compartir? Nos ibas a decir. Sí, eso mismo iba a comentar, ¿verdad? Va a depender del tipo. Cuando son las máquinas automáticas, bajo mi experiencia, he visitado diferentes escenarios, auscultando, ¿verdad? Cómo están trabajando. Y cuando son las máquinas automáticas que, como dice él, si el pasivo, que yo misma me pego frente a la máquina y la máquina me lee, pues la realidad es que no hay nadie monitoreándolo. Así que yo simplemente me pegué para que escuchara el beep y a lo mejor ni yo misma miré la temperatura. Así que uno sigue. Hay personas que, pues, como dice él, sí, no tienen fiebre, a lo mejor han tenido otros síntomas leves o simplemente son asintomáticos y pasan como desapercibidos. Pero sí también he visto en el que cuando es una toma de temperatura activa, porque están llevando un registro, están mirando la temperatura, están preguntando síntomas y hay alguien haciendo la desinfección de manos, ahí sí he visto que, mira, a lo mejor, ¿verdad? La temperatura subió por otras razones, pero sí he visto que le han negado el acceso al establecimiento, porque pues a lo mejor no es el síntoma, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con COVID, pero como es uno de los síntomas, pues hay que descartarlo. ¿Alguien más que quiera compartir sobre esta experiencia o qué experiencia ustedes han tenido o saben que se ha tenido con esta toma de temperaturas y evaluación, monitoreo? Sí, aquí en Ciudad Juárez se ha dado mucho en los centros comerciales que efectivamente se toman la temperatura, se aplica gel antibacterial, pero hay un problema que ha surgido mucho y nosotros que estamos tratando de informar a la población como estudiantes es que las personas no se dejan tomar la temperatura central, es decir, siempre ponen la mano, el brazo. Y de hecho se dio en algunos centros comerciales, ha llegado a dar casos
que han tenido que intervenir hasta las autoridades, la policía específicamente, con algunas personas que alegan que tomarse la temperatura central sería malo para su salud. Y es algo que hemos tratado de estar combatiendo, ¿no? De que sí se tienen que tomar las medidas, pero de manera apropiada. Y también yo de manera personal he hablado con gerente de un centro comercial, haciéndole esta observación, y lo que han dicho es que sí han dado capacitación, ¿no? Porque ese es otro problema, que las personas que luego se encargaban de tomar la temperatura no tenían la capacitación correcta, entonces les dieron capacitación, pero aún así entre la población sigue habiendo cierta resistencia. Eso es algo que hemos notado. Bueno, por lo menos aquí en Ciudad Juárez, México, sí. Sí, ha habido mucha desinformación sobre esto y verdaderamente yo no sé si alguno de ustedes haya visto algún estudio científico sobre esto, pero yo no he visto nada que pueda apoyar esa desinformación de que es nocivo para la salud estas tomas de temperatura con los termómetros infrarrojos. Y todo lo contrario, estamos haciendo campaña precisamente por eso, para tratar de que entre la misma población se entienda, porque sí, realmente es algo duro de hacer. Sí. Y se corre más rápido la desinformación que la buena información. También veo, José García, que habías comentado sobre la importancia de hacer evaluaciones al personal del buen uso de EPP. Esto es muy importante y lo hemos estado discutiendo con varios asilos con los que estamos trabajando en capacitación también. Algunos de ellos se han ingeniado formas muy interesantes de poder medirlo y han utilizado brillantina que le ponen a la bata o para ver si al quitárselo les queda brillantina en alguna otra parte del cuerpo o de sus manos. Entonces es el poder tener estas capacitaciones y evaluaciones del buen uso del EPP es esencial. Estamos llegando y hemos llegado a la hora. Quiero decirles que, como les habíamos reportado la semana pasada, vamos a estar tomando una pausa en este ECO. Estamos desarrollando un plan de trabajo porque vamos a estar trabajando con información y capacitación sobre vacunación. Queremos desarrollar mucho en el área de capacitar el personal que va a estar trabajando con la vacunación. Queremos seguir trayendo esta información y discusión y presentación de casos de control y prevención de infecciones. Las otras 2 sesiones de los casos de clínicas, la de los lunes y la de los jueves, no la vamos a tener la próxima semana, pero sí se mantiene para la siguiente y el mes de diciembre, y estaremos continuando ahí también tocando en estos puntos de el control y la prevención de infecciones. Así es que por el momento, los martes no vamos a tener más sesiones los martes. Les vamos a avisar en enero cuál va a ser el nuevo plan y la nueva estrategia para poder llevar hasta ustedes, pues, y cubrir las necesidades que haya con este modelo de ECO, llevarles la información que se necesita. Muchas gracias, Elsie. Y gracias, Elsie. Gracias a todos los que participaron en la sesión de hoy. Ya llegamos entonces al final. Queremos, como siempre, darles las gracias, invitarlos a que se unan a nosotros a próximas sesiones. Recuerden que en el área del chat tenemos la encuesta de la sesión de hoy, así que por favor pueden llenar esa evaluación. Nos encanta escuchar de ustedes y saber su retroalimentación, ¿verdad? Y sus recomendaciones, para eso estamos. Así que por favor, tómense unos minutitos antes de culminar la sesión, llenen la encuesta rapidito. Si no pudimos responder a sus preguntas en el día de hoy, únanse a nosotros a una futura sesión. Ya esta semana nos queda la sesión de este jueves 19, que es la de América Latina, avances de COVID-19. Así que se pueden unir a esa sesión. Recuerden, por favor, que la próxima semana, debido a los días festivos, pues no tendremos sesiones. Nos gustaría recordar que haremos la breve pausa, como bien dijo Elsie, de la sesión de los martes, así que cuando reanudemos esas sesiones le vamos a estar enviando información. Visítenos por favor en nuestro sitio web COVID-19 Project ECO
para obtener actualizaciones e información de las sesiones. Agradecemos nuevamente, muchas gracias. Esperamos que la próxima semana todos pasen, ¿verdad? Una semana hermosa, de la manera en la que se pueda, ¿verdad? Disfrutar este año que va a ser tan diferente a como regularmente la pasamos en otros años, pero sin, ¿verdad? Sin olvidar que el amor y el pensamiento de los demás siempre está ahí con nosotros. Así que le agradecemos a toditos haberse conectado a la sesión de hoy. Nos vemos entonces en sesiones más adelante. Linda noche.